Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana, resumida, claro. Me apoyo en el breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético, lección 36, el pecado. En las lecciones anteriores hemos hablado de los mandamientos de Dios y la explicitación del Evangelio bajo la forma de mandamientos de la Iglesia. Ahora vemos el problema del pecado. Lección 36. El pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios o de la Iglesia. Entonces el pecado es toda desobediencia voluntaria a lo que Dios ha establecido o la Iglesia en nombre de Dios ha establecido. Desobediencia voluntaria. Ahora debemos saber que hay dos clases de pecado. Pecado original y pecado personal. Pecado original es un pecado heredado que recibimos de Adán y Eva, es decir, nacemos sin la gracia, sin la santidad, y se borra este pecado original por el bautismo, ¿sí? El pecado actual es el pecado personal que uno mismo hace, uno mismo hace. Pecado actual es el que cometemos nosotros mismos por un acto de nuestra propia voluntad cuando hemos llegado a la edad de razón. Y el pecado actual o personal se divide también en dos. Puede ser fatal, mortal, y puede ser ligero o venial. Ahora vamos a ver qué es pecado mortal. ¿Qué se llama pecado mortal? Se llama pecado mortal el que se comete en cosas graves, con la plena advertencia y libre consentimiento. Entonces, para que un pecado sea mortal, hay tres condiciones. Que uno sea algo grave, que Dios prohíbe. No matar, no fornicar, no adulterar, no emborracharse, no desear bienes ajenos, no consultar brujos, hechiceros, etc. Y que uno sepa que es pecado y quiera hacerlo. Ahora, el pecado mortal realmente es algo grave. Porque el hombre tiene libertad, carga también con la responsabilidad de sus acciones. Dios nos dio la libertad para el bien y jamás para el mal. El pecado mortal abre la puerta del infierno, cierra la del cielo, nos separa de Dios y da poder al diablo sobre el que lo comete. En efecto, en la Biblia está escrito, primera carta de San Juan 3:8, quien comete el pecado es del diablo. Quien comete el diablo es del diablo. El que está en pecado mortal está como suspendido al borde de un volcán. Puede en cualquier momento caer en el infierno eterno si muere sin arrepentimiento y sin confesión. En efecto, en primera carta a los Corintios 9, capítulo 6, versículo 9 y siguiente, San Pablo dice, no vivan en la ilusión, en la mentira, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos heredarán el reino del cielo. Pero el que cometió pecado y se arrepiente, se confiesa con arrepentimiento y firme propósito de corregirse, si hay perdón. Si uno muere en pecado mortal, va directamente al infierno. Para quitar todo pecado de su alma es necesario arrepentirse, pedir misericordia del Señor y confesar sinceramente todos sus pecados sin ocultar ninguno de ellos, por muy horrible que sean. La confesión sincera destruye todo el pecado y santifica, purifica, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios. Cristo instituyó la confesión y es Él quien perdona mediante sus sacerdotes. En efecto, en el capítulo 20, 21 de San Juan, 21 a 23, Cristo dijo a los apóstoles y a los sacerdotes, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quien lo retienen quedan retenidos. Entonces, los que pretenden confesarse directamente con Dios, pudiendo confesarse con el sacerdote, no entienden el Evangelio. El Evangelio es muy claro. Reciben el Espíritu Santo de Dios, dijo a los apóstoles que a los sacerdotes. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. No olvidemos también, el que comete pecado traspasa la ley. Primera de San Juan 3:4, y el que comete el pecado es siervo del pecado. Entonces, pecado mortal, para que un pecado sea mortal, hay tres condiciones. Uno,
materia grave, algo grave, prohibido por la ley de Dios. 2, que yo sepa que es pecado. Y 3, que uno dé su consentimiento. Ahora, uno puede pecar de varias maneras. Por ejemplo, pregunta 198. ¿De cuántas maneras se puede cometer el pecado? El pecado, ya sea mortal o venial, se puede cometer de 5 maneras: de pensamiento, deseo, palabras, obra y omisión. Entonces, hay pecado de pensamiento, pensar mal en materia grave. Por ejemplo, hacer juicios temerarios. Desear el mal consentiendo. Por ejemplo, Cristo dijo: el que se fija en una mujer deseándola, codiciándola, ya adulteró. Pecados de palabra, acusar al prójimo con mentira, en materia grave. Pecado de obra, cualquier pecado cometido en materia grave: borracho, aborto, matar, robar, secuestrar, etc. Extorsionar. Pecado de omisión. Ahora el más peligroso es el pecado de omisión. ¿Qué es omisión? No hacer lo que uno tenía que hacer. Por ejemplo, no ir a misa pudiendo ir, teniendo misa. No estudiar el catecismo, no instruirse en materia religiosa pudiendo hacerlo. El que no manda a sus hijos, por ejemplo, el catecismo, hace mucho daño a su familia, comete un pecado de omisión. También hay un pecado de complicidad, ayudar o participar en los pecados ajenos. El que, por ejemplo, pudiendo no impide el aborto o lo aconseja, carga con pecado grave de complicidad. Entonces se puede pecar de 5 maneras: de pensamiento, de deseo, de palabra, obra y omisión. Entonces dijimos que hay 2 tipos de pecado personal: pecado mortal, pecado venial. Pecado mortal es como matar 10 balazos a una persona, está muerta, ¿sí? Eso es pecado mortal. Es gravísimo. Y el pecado mortal se borra por arrepentimiento sincero, con firme propósito de corregirse y confesándose. Y el que peca mortalmente y no puede confesarse porque no es sacerdote, bien se pone de rodillas si posible, pida perdón de todo corazón al Señor, se arrepiente, propone nunca más pecar y deseo de confesarse cuanto antes. Pero si muere el pecado sin confesión y sin arrepentimiento, como dije, perfecto acto de confesión, irá al infierno. El pecado mortal es como ser aplastado por un carro, un tráiler, pum, como recibir 10 balazos en su corazón. Eso es pecado mortal. El pecado venial es un pecado como tener rasguñas, como tener manchas, como tener algo en la cara, pero todavía uno vive. Ahora veamos qué es pecado venial. Número 197. ¿Qué es pecado venial? Pecado venial es el que se comete en cosas leves o en cosas graves, pero sin darse plenamente cuenta de ello. Entonces es un pecado leve, o puede comerse en algo grave, pero sin darse. Por ejemplo, un niño que juega papá, mamá a los 3 años, no sabe qué hace. Está mal lo que hace, pero no sabe que es pecado. Entonces Dios no lo toma en cuenta. El pecado venial es como estar herido, enfermo, mientras que el pecado mortal es como estar muerto. Estar muerto. Terminamos con unas reflexiones más. ¿Qué efecto tiene el pecado mortal? ¿Qué efecto tiene el pecado mortal? Por el pecado mortal se pierde la amistad de Dios, los méritos y el derecho de ir al cielo, y se merece el infierno. No es poco. Por el pecado mortal, uno se separa de Dios, da la espalda de Dios, menosprecia a Dios, cierra delante de sí la puerta del cielo. También pierde los méritos que había ganado y pierde el derecho de ir al cielo y por lo tanto merece el infierno y se toma el camino del infierno. ¿Cómo se borra el pecado mortal? Dijimos, acto de contrición perfecto con deseo de confesarse y confesión. Ahora el pecado venial, digamos, son heridas, son manchas, pero no nos separa de Dios. Veamos sus efectos. ¿Qué efecto produce el pecado venial? El pecado venial disminuye la amistad de Dios, merece castigo en esta vida y las penas del purgatorio y en otra, la conduce pecado mortal. Entonces el pecado venial, aunque no nos separa de Dios, pero enfría nuestra caridad,
como, por ejemplo, cuando usted tiene 20 grados de calor está bien, pero cuando baja a 12, 13, 9, 10, bueno, disminuye. ¿No? Entonces no es cero, pero disminuye, ¿sí? Disminuye la amistad de Dios. Merece castigos, ¿por qué? Porque Cristo dijo, por una palabra ociosa darán cuentas. Y debilita de tal modo que prepara la caída en pecado mortal. Entonces, todos los pequeños pecados que uno hace, bien, nos debilitan, nos meten en purgatorio, nos privan de bendiciones de Dios y nos debilita de tal modo que uno cae en pecado mortal. Bien, estos son los pecados. En resumen de lo que dijimos, hay dos tipos de pecado: pecado venial, pecado mortal. Y pecado original, pecado personal. El pecado personal puede ser mortal, puede venial, ya lo explicamos. El pecado original es un pecado heredado. Adán y Eva, nuestros padres, perdieron la gracia, la santidad, el derecho al cielo, entonces no pudieron comunicarlo a sus hijos. Entonces un niño que nace no tiene culpa personal, tiene una culpa heredada. Por ejemplo, si en tu país, no sé, la moneda vale, no sé, 20 veces menos que el dólar, pues no es culpa del niño que nació, pero su moneda vale menos que el dólar, pues es otra cosa. Si mi padre es rico, pierde su patrimonio, y yo al nacer no tengo culpa, pero cargo con sus deudas, con sus problemas. Es el pecado venial. Y ahora, pecado original. ¿Cómo se borra el pecado original? Por el bautismo. El bautismo en los niños borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, y en los adultos borra el pecado original y pecados personales. Todos los pecados que hizo un adulto, al bautizarse con arrepentimiento, queda todo borrado, no debe nada, Cristo paga todo. ¿Sí? Bien, terminamos con cuáles son los pecados capitales. El número 199. Los pecados capitales son 7: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Bien, hay 7 pecados capitales que son como cabeza, de ahí capital, de otros, como fuentes de otros, cabeza de otros. Los pecados capitales son como la cabeza de los demás pecados. Hace falta luchar enérgicamente contra ellos, no permitir que sus hijos crezcan con estos defectos graves. Después lo pagarán muy caro. Corregir al hijo con bondad y firmeza es un deber y una obra de caridad para con él y la sociedad. Ceder ante los caprichos de los niños es dejarlos crecer como árboles torcidos. Ahora, pregunta número 200. ¿Cuáles son las virtudes opuestas a los pecados capitales? Las virtudes opuestas a los pecados capitales son: el primero, contra la soberbia, la humildad; el segundo, contra la avaricia, generosidad; el tercero, contra la lujuria, castidad; el cuarto, contra la ira, paciencia; el 5, contra la gula, templanza; el 6, contra la envidia, caridad; el 7, contra la pereza, diligencia y hacer sus deberes en su tiempo y rápidamente. Entonces, cada pecado capital tiene la virtud opuesta: contra la soberbia, humildad; contra la avaricia, generosidad o caridad; contra la lujuria, castidad, respetar su cuerpo ajeno. Por eso hace falta alejarse de las ocasiones del pecado, de las películas malas, de la porquería y media de pornografía. Si alguien te manda tonteras, se tiene que eliminarlo, provocar a esas personas. Y también cuidar sus ojos, no ser un radar en la calle. ¿Sí? Castidad de ojo y pensamiento. Contra la ira, paciencia; cuando está enojado debe callarse. Templanza contra la gula; contra la envidia, caridad; y contra la pereza, diligencia, hacer cuanto antes sus deberes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos tengan la caridad de reenviar esas charlitas a sus contactos. Muchas gracias. Y también suscríbanse a nuestro canal para que circule más.